Lo que vamos a ver en este curso de 1 hora de hoy es por qué web semántica, ¿vale? El SEO y la web semántica y lo que implica de cara a posicionamiento en buscadores y herramientas de búsqueda. Las etiquetas semánticas del HTML, las que existen actualmente, las que ya existían y cómo se complementan. Y otras herramientas semánticas, ¿vale? Lo primero que sí necesito que entendáis de cara a web semántica es que yo creo que es, de todo el boom que hay ahora mismo, es el concepto más abstracto que pueda existir. Es decir, no es algo que digamos, pues eso tiene que ser de color azul y es de color azul. No, es algo que tenemos que, primero, entender, segundo, digerirlo y tercero, interpretarlo, ¿vale? Entonces, vamos a ir por cachos para no perdernos y lo primero que vamos a ver es por qué web semántica. Lo primero que necesitamos entender de cara a realizar un site y que sea semántico es entender para qué sirve el site. Es decir, normalmente tenemos un jefe de proyecto que el de marketing le ha dado la página web y le ha dicho hay que hacer este proyecto. Vale, de acuerdo. El jefe de proyecto se pone de acuerdo con cada uno de los departamentos existentes, como puedan ser diseño y programación, tanto front como back, y entonces lo que hacen es crear el mockup de nuestra página web. Mediante el mockup, el diseñador va a poder saber qué va en cada cosa. Ese mockup ya tiene que ser semántico, es decir, ya tenemos que dar a entender qué es lo que va a hacer cada cosa. Tenemos que identificar qué va a ser cabecera, qué va a ser contenido, qué va a ser pie. Si dentro de nuestro contenido vamos a tener diferentes elementos como pudieran ser un slider o una barra de navegación a la derecha, una barra de una site, por ejemplo, de ayuda con módulos tipo widget, como pudieran ser nube de etiquetas, o redes sociales o cosas por el estilo, todo ese tipo de cosas ya las tenemos que tener planteadas desde un primer momento. Con lo cual, web semántica no solamente se limita al tema programación, al tema código. Yo considero que la web semántica es un trabajo de todos los equipos, de todas las patas del proyecto y que de hecho tienen que tomar parte en ello todas las patas del proyecto. ¿Vale? Por como segundo ítem para una web semántica, lo que necesitamos saber es cuál es nuestro objetivo. No nuestro objetivo como programadores, sino el objetivo de la página. ¿Cuál es el usuario objetivo? ¿Por qué? Porque en base a este usuario objetivo, nosotros vamos a poder codificar la página de una manera o de otra. No es lo mismo crear una página web, por ejemplo, para una persona o para varias personas que vayan a tener alguna discapacidad, y no me refiero a tema de ser ciego o a tema de tener escayola una mano, sino que también influyen de cara a temas de accesibilidad el módem desde el que nos conectemos. Actualmente casi todo el mundo tiene DSL, pero lo cierto es que todavía hoy en día sigue habiendo mucha gente que no tiene por qué tener una tarifa plana. Con lo cual, la carga de la página, los pesos de la página también influyen muchísimo. ¿Vale? Tercero, comprender lo que el diseñador quiere transmitir. Es muy importante que si nosotros somos programadores, bien de front, bien de back, nos sentemos con el diseñador que ha realizado la página y que nos explique qué es lo que quiere hacer con esa página. ¿Vale? Es súper importante que nos diga, pues si va a haber efectos, qué tipos de efectos son los que va a haber, por qué ha puesto en la parte de arriba el menú en vez de a la izquierda o debajo o incluso en el pie. Todo ese tipo de detalles que son los que el diseñador piensa nos los tiene que comentar y explicar de cara a que podamos entender perfectamente qué es lo que hace esa página. ¿Vale? Y como cuarto paso, el codificar correctamente. El clean code, que se llama también. ¿Vale? Es súper importante codificar correctamente la página. Quiero decir, no es lo mismo que nosotros pintemos o exista un párrafo en el diseño y a la hora de pintarlo lo pintemos como un span. No, no tiene sentido. Si es un párrafo, es un párrafo. Tendrá que ir con su etiqueta correspondiente P. ¿Vale? Entonces, lo importante para que una página web sea semántica desde un principio es que sepamos para qué sirve el site, con lo cual hablaremos con el diseñador para que nos explique qué es lo que quiere transmitir y sobre todo hablaremos con nuestro jefe de proyecto para que nos explique qué es lo que quiere conseguir el usuario, ¿vale? Saber cuál es nuestro objetivo, nuestro usuario objetivo en este caso, y codificar correctamente, ¿vale? El clean code.
cada cosa, o sea, cada oveja con su pareja, lo que se suele decir básicamente. Es decir, que si yo tengo un párrafo lo vamos a pintar con un P. Si tengo un listado lo vamos a pintar con un UL y LI. Si por el contrario tenemos un listado, pero por ejemplo es una cantidad de puntos a seguir, ¿vale? Entonces en vez de un UL utilizaremos un OL. Es muy importante saber utilizar las etiquetas con lo que corresponde. Con lo cual necesitamos saber en todo momento en nuestro diseño qué corresponde a qué. Antes de empezar a programar, y una vez el diseñador ha terminado de realizar sus diseños, yo aconsejo un mínimo de estudio de esos diseños. Es decir, sentarse, imprimir el diseño a papel y en el momento en el que tenemos el diseño a papel, estructurar ese diseño en lo que nosotros creemos que va a ser la pantalla. Es decir, identificar qué va a ser cabecera, qué van a ser enlaces, qué va a ser menú, qué va a ser contenido, qué va a ser footer, que era un poco lo que os decía al principio, ¿vale? Correcto. ¿Qué nos va a ayudar con esto? Dime. Esa estructura que estás diciendo que es lo que te sientas y escribes a lo mejor en un papel, es lo que le llamas el mock-up, ¿no? Porque hay varias preguntas que no sabían lo que Efectivamente, era efectivamente. ese término. Efectivamente, un mock-up o un wireframe, o depende del sitio, la verdad es que se llama de distinta manera. Lo normal es que se conozca como un prototipo también. O sea, Prototipo, es muy bien. el esquema o la estructura básica de una página web, ¿vale? Que considero que tendría que tener todos los desarrollos que se realizan. Lógicamente Fantástico. también influye mucho el tiempo y que normalmente casi todo es para antes de ayer. Entonces, ahí estamos un poco siempre pillados, ¿no? Pero lo suyo sería que tú como programador, sobre todo si eres programador de front, que te sentaras, que miraras qué es lo que lleva cada página y que identificaras los elementos únicos de cada una de las páginas, ¿vale? Eso yo creo que sería el sumo, porque con eso nos va a ayudar a poder realizar una web más semántica. Muy bien. El que en la home tengamos una cabecera, un contenido y un pie y que sigamos esa estructura para el resto de páginas nos va a ayudar a que sea más semántico, porque siempre vamos a tener el mismo tipo de estructura en todas las plantillas. ¿Vale? Plantilla le llamo a un HTML que se devuelve, vamos a decir, es decir, el típico index.html sería una plantilla, subhome.html sería otra plantilla, ¿vale? A eso me refiero con plantilla. Fantástico. Eh, vale, perfecto. Eh, ¿Alguna pregunta de sí, momento? había por ahí, dice, la diferencia entre un mockup y un wireframe realmente no es Es lo diferente, mismo, es el mismo término para, distintos términos para el efectivamente. mismo concepto. Y plantilla también podríamos utilizar el sinónimo layout, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. La verdad es que en los tiempos en los que vivimos actualmente hay una mezcla bastante grande entre el castellano, el inglés y qué podemos poner. Sí es cierto que después de que saliera el HTML5 se intentó estandarizar que todas las programaciones se hicieran en inglés, porque era como una manera de unificar, ¿no? También, de poder entendernos entre todos, que si alguien tiene que tocar o alguien tiene que ver el código de alguien, en todo momento supiera dónde se encuentra. Que además, de hecho, esa es la razón también por la que se generaron muchas etiquetas de HTML5 que actualmente existen. Entonces, yo lo Muy que bien. tiendo es a programar en inglés. Y a programar en inglés me refiero a que las CSS que genero son en inglés, los cachos de comentario muchas veces no, pero porque los desarrollos que realizo es para gente de aquí de España y no es necesario que estén en inglés, pero sí que se tiene en cuenta. O sea, que tampoco es algo descabellado, ¿vale? De acuerdo. Pero sobre todo el tema de las clases y de los IDEs es programarlos en inglés, siempre, siempre, ¿vale? Ahí queda esa recomendación. Muy bien. Vale, más cosas de cara al Clean Code. Como os decía, para que una web sea completamente semántica es necesario que identifiquemos cada elemento de la web como tiene que ser. Es decir, muchas veces nos ocurrirá que digamos, joder, esto es un listado, es un UL, es un OL, es un DL. Sí es cierto que tenemos un montón de etiquetas de HTML actualmente. Muchas están obsoletas y muchas no. Pero necesitamos saber HTML, ya no HTML5, HTML como tal, para poder realizar una web semántica. Porque si no, vamos a perder muchísimas propiedades que el propio lenguaje nos está dando. ¿Vale?
El párrafo, por ejemplo, es súper sencillo. Un párrafo pues es un párrafo, no hay mayor descripción. Es como intentar describir qué es una sábana, ¿vale? Yo creo que el párrafo es el párrafo. El span yo normalmente lo utilizo para elementos que hay dentro del párrafo o para frases que no son más de 2 palabras, ¿vale? No sé, como por ejemplo pudiera ser, si queremos destacar una palabra dentro de un párrafo y que esa palabra además haga otra cosa, pues podemos utilizar bien la etiqueta strong, si lo que queremos es darle una negrita, bien la etiqueta i para una itálica, o bien la etiqueta span, porque queremos ir más allá de lo que sea una negrita o una itálica. Y entonces, mediante el span y el CSS, podemos codificar esa palabra en concreto para lo que nosotros queramos, ¿vale? Aparte de los PES y de los span, tenemos los enlaces, que lógicamente son súper normal y corriente saber qué es un span. Perdonadme que se me ha bloqueado la pantalla. Es súper lógico saber lo que es un enlace. Sí es cierto que lo aconsejable es que le digamos a nuestro diseñador que si un enlace se parece estéticamente a un botón, que un enlace es un enlace y un botón es un botón, ¿vale? Suena como muy redundante, pero tiene su porqué. Si nosotros pintamos un enlace como un botón, lo que estamos dando a entender a la gente que está utilizando la web es que eso es un botón, cuando realmente no lo es. El ejemplo práctico que se está llevando hoy por hoy es que los típicos formularios de cancelar, enviar. Si os fijáis, normalmente los cancelar vienen como texto normal y corriente con un subrayado. Y los cancelar vienen, perdón, y los enviar vienen como botón. Eso es porque es como tiene que ser. El cancelar es un enlace que te cancela la acción que estás realizando, es decir, que no va a enviar no va a hacer ningún tipo de envío de formulario. Sin embargo, el enviar sí que está enviando un formulario. Entonces, eso sí o sí es un botón. ¿Vale? Ya eso, ya solo pensar en eso, ya es pensar semánticamente. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos saber cuándo es un UL o un OL o un DL? El ejemplo que yo tengo para eso es un UL, al fin y al cabo, es un ordered list. Es decir, una lista que no está ordenada. Independientemente de cómo pongamos nuestros elementos, va a dar igual. Entonces ahí sabemos que tenemos un UL. Ejemplos prácticos de un listado que sea un UL. Por ejemplo, galerías de imágenes o un slider o listados de noticias o cosas que sean de ese estilo. Al final son un montón de opciones dentro de un listado. Antes de que saliera el HTML5, para el tema de menús se utilizaban mucho los ULs. ¿Por qué? Porque al final no dejaba de ser un listado de opciones. Es decir, inicio, quiénes somos, dónde estamos, localización, contacto. Al final era un montón de opciones. Hoy por hoy se sigue utilizando, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque HTML5 ha sacado la etiqueta nav, que ya de por sí está indicando que es un elemento de navegación. Y como elemento de navegación nosotros podemos acceder mediante el CSS a los elementos que tenemos dentro. Dentro del nav solamente pondremos enlaces, porque el código ya sabe por sí mismo que dentro del nav nosotros tenemos elementos o opciones de navegación. Entonces, con añadir los as sería suficiente. Y a la hora de poder acceder a ellos, mediante CSS, podemos acceder perfectamente porque tenemos el nav por delante como padre de ellos. ¿Vale? Más elementos de HTML que consideramos que habría que poner. Antiguamente, por lo menos cuando yo empecé a codificar, se utilizaban mucho las tablas. Básicamente se utilizaban para todo. Las tablas nos daban la posibilidad de poder colocar las cosas donde nosotros queríamos que se colocasen. Después de los años, al cabo de los años, mejor dicho, las tablas fueron desapareciendo en ese sentido y se implementaron los divs, ¿vale? Los divs se empezaron a utilizar como se utilizaban las tablas. ¿Qué pasó? Que ayer Sandra lo comentaba, mi compañera lo comentaba, que surgió la divitis. Entonces, ¿por qué surgió divitis? Pues porque la gente creaba tantos divs como celdas estaban acostumbrados a utilizar. A día de hoy, y con el HTML5, las tablas se utilizan única y exclusivamente, o se deberían de utilizar, única y exclusivamente para datos tabulados. ¿Qué son los datos tabulados? Pues los datos tabulados son tablas de resultados. Es decir, deberíamos de utilizar solo tablas para aquellos elementos que sepamos que van a ser tablas, como por ejemplo, resultados deportivos. Los resultados deportivos son resultados deportivos. O sea, es como si fuera un Excel. Ahí deberíamos de utilizar tablas. ¿Pero dónde no deberíamos de utilizar tablas?
Pues, por ejemplo, para pintar un listado de noticias o para pintar una galería de imágenes. Para ese tipo de cosas no deberíamos utilizar las tablas. Única y exclusivamente las deberíamos utilizar para datos tabulados. Además de todo esto, con las tablas podemos utilizar también todos los elementos que se han creado para ella. Antiguamente también existían, pero hoy por hoy se utilizan mucho más, como son, por ejemplo, el T-Head, el T-Body y el T-Footer. Utilizarlos nos hace que nuestra tabla sea más semántica. El T-Head lo que va a indicar al código es que lo que vaya dentro de esas etiquetas es la cabecera de nuestra tabla. El T-Body es el contenido de nuestra tabla y el T-Footer es el pie de nuestra tabla. Por defecto, si nosotros no aplicamos CSS y escribimos una tabla con T-Head, T-Body y T-Footer, nos lo va a colocar de esta manera. Es decir, si nosotros ponemos T-Head, T-Footer y T-Body, tenemos que ser conscientes de que el T-Footer siempre va a aparecer en la parte de abajo. Yo tengo bloqueada la primera transparencia. ¿Tú estás poniendo otras transparencias? No. No, es la misma. Vale, correcto. ¿Vale? Lo que pasa es que luego todo esto os lo voy a enseñar mediante código. Sí que vale, voy a intentar genial. reservar unos 20 minutillos así al final de la charla para darle chicha, para enseñar código, que es lo que a mí me gusta, y que vean qué es lo que... Correcto. No, es que ahora pensé que estabas... De acuerdo. Bueno, hola Ciruñe, primero que nada, gracias por estar aquí. Yo soy Guacos. Hola Guacos, encantada. Y quería hacer un par de aportes aquí a los chicos que están preguntando muchísimo lo mismo. Parece que no leen el chat. Lo primero, ¿qué es la web semántica? Es lo que ya está explicando y lo va a explicar. Relax, ¿vale? Ahora lo dirá todo y ahora al final quedaremos muy bien con ellos. Segundo, IDs o clases. Nunca utilicéis IDs más que cuando lo necesitéis, por ejemplo, con JavaScript o lo necesitéis concretamente por algún caso. Del resto están las clases que nos permiten modularizar. Y tercero, había otra pregunta muy repetitiva por allí. HTML5 es solamente exactamente esto lo que decía, está diciendo poco a poco. Ahora cuando veamos código eso lo aclararéis muchísimo mejor, ¿vale? Y gracias, Iruñe, sigue por ahí. Nada, bueno, por contestar un poco así en orden a las preguntas que me comentabas, aparte de lo que tú has añadido, es que la web semántica es lo que os decía, es un concepto un poco abstracto, pero que está ahí. Es un concepto que es más de entendimiento del código, vamos a llamarlo, que de otra cosa, es de saber interpretar qué es lo que estamos pintando en nuestra página. Que un párrafo sea un párrafo, que una tabla sea una tabla, que un listado sea un listado, que una imagen sea una imagen. Parece muy absurdo dicho así, ¿vale? Porque es como, oye, ya sé que una imagen es una imagen, o ya sé que una tabla, ¿cuándo es una tabla? Vale, pero hay que llevarlo a la práctica. Porque luego nos ponemos a codificar el diseño que nos ha pasado el diseñador y resulta que nos ponemos a poner párrafos, un montón de párrafos y sentidos uno debajo de otro y quizás hay cachos que tendrían que ir dentro de sections o dentro de articles que no los estamos metiendo. Entonces, por eso incido mucho en el tema de codificar correctamente y que es lo que estaba explicando hasta ahora. Muy bien. Luego, por otro lado, el tema de los IDs y de las clases. Ayer también estuve escuchando en la charla de Sandra que hubo preguntas sobre esto. Antes de empezar yo, Miguel ha estado contestando preguntas sobre esto y yo creo que tengo la respuesta del $1.000.000, que se suele decir. A ver, es muy sencillo. Los IDs son elementos únicos en nuestra página. Es decir, elementos que consideramos que van a ser únicos, que solamente van a aparecer una única vez en nuestra página. Por ejemplo, nosotros podemos poner una etiqueta header y quedarnos tan tranquilos, pero es que resulta que nuestra etiqueta header puede repetirse a lo largo de nuestra página, con lo cual no podemos hacer una clase genérica que sea header, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haremos? Lo que haremos será añadir una etiqueta header y dentro que lleve un ID que sea header superior, por ejemplo, o header únicamente. Con lo cual, los IDs son única y exclusivamente para identificar elementos únicos en nuestra página, que sabemos que no se van a repetir. ¿Que se pueden utilizar con JavaScript? ¿Que se pueden utilizar? Sí, pero es que hoy por hoy con jQuery podemos utilizar también las clases de la misma manera que utilizamos los IDs, con lo cual no tiene mucho sentido que solo pongamos IDs cuando queremos utilizar JavaScript, ¿vale? Y por último, el tema del HTML5. En el resto de clases que se van a dar durante esta semana,
van a explicaros también qué es el HTML5. Al fin y al cabo, si intentamos cada uno de nosotros explicar lo que es HTML5, nos vamos a pisar. No solo nos vamos a pisar, sino que vais a estar escuchando lo mismo todo el rato. Entonces, yo creo que yo intento explicaros el HTML5 que concierne a la web semántica, ¿vale? No sé si ha surgido por ahí alguna otra pregunta o no, porque yo me enrollo como las persianas, básicamente. Entonces, no sé si hay algo más por ahí. Sí, sí, hay ¿Bien? muchísimo por ahí, pero continúa con esto porque Perfecto. que es también Continuamos si no, entonces. no avanzamos. Vale, perfecto. Continuamos entonces. Sí, porque además acabo de ver la hora y se me va. Vale, el SEO y la web semántica. Si veis que hablo muy rápido o cualquier cosa, también comentármelo, ¿vale? Ujú. Porque es lo que os digo. Yo me enrollo como las persianas y a mí me dan cuerda y puedo seguir aquí horas. Entonces, vosotros darme un toque y decirme, Suri, que se te pasa o cualquier cosa, ¿vale? El SEO y la web semántica. Vale, vuelvo a incidir en el codificar correctamente. Nosotros de por sí, cuando estamos codificando nuestra página web, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el SEO. Si nos acostumbramos a codificar, o mejor dicho, si nos acostumbramos a programar teniendo en cuenta el SEO, nos vamos a ahorrar un montón de horas después que no vamos a tener que meter extras. ¿A qué me refiero? De cara a SEO, de cara a buscadores, lo mejor que podemos hacer es identificar elementos de encabezado. Los H1, H2, H3 hasta el H6, ¿vale? Nos van a ayudar de cara a SEO un montón, porque los robots, las arañas de los motores de búsqueda, cuando entran en nuestras páginas, lo primero con lo que se quedan son con ese tipo de etiquetas, con los elementos de encabezado, con las etiquetas strong, con las etiquetas itálicas. Es decir, todo lo que sea como destacable en nuestro código, los motores de búsqueda se van a quedar con ello. También es súper importante el tema de los alt y de los title en las imágenes. Aquí también surge otra pregunta que es parecida a la de ID o class. Surge la pregunta del title, ¿en la imagen o en el enlace? Vale. Lo que yo os aconsejo es que si una imagen no tiene enlace, no va dentro de un enlace, mejor dicho, que lleve alt y title. Pero si la imagen sí que tiene enlace, el title que lo lleve el enlace y el alt que lo lleve la imagen. ¿Vale? Ese es mi consejo. Más cositas. Identificar los elementos de la página. Esto es un poco lo que os decía antes. Hay que saber colocar cada oveja con su pareja. Si tenemos un elemento de encabezado, definírselo. El H1, el H2, el que consideramos que nos corresponde en el esquema de la página. ¿Vale? También se utiliza mucho el H1 que sea el logo. Hubo una temporada en la que estuvo desaconsejado porque Google, por ejemplo, no indexaba bien las imágenes que estaban dentro de los H1. Entonces, como efecto óptico, lo que podemos hacer es meter un texto dentro de nuestro H1, mediante CSS ocultarlo, pero mostrar la imagen. Esa es una opción. O la otra, si el logo no es muy complicado y es una fuente que se puede renderizar, hoy por hoy, gracias a Google Fonts, podemos renderizar un montón de tipos de fuente, ¿vale? Intentar hacer nuestro logo exactamente con la tipografía de tal manera que sea texto y no imagen. Esa es una de las opciones, ¿vale? Otra cosa importante para el tema SEO y la web semántica es entender las etiquetas meta. ¿A qué me refiero con las etiquetas meta? Ayer estuvisteis viendo un ejemplo donde aparecía el meta charset, el UTC-8, que era para el tema de la codificación de la página, pero tenemos más metas. Los meta que podemos añadir para temas de web semántica y que nos va a ayudar en el SEO de cara a nuestros buscadores es insertar metas que sean los keywords, el description e incluso depende de si es completamente necesario, podemos meter metas destinados a tema marketing, ¿vale? En el que el keywords lo que vamos a meter son las palabras clave por las que queremos que se nos encuentre nuestra página. Es aconsejable que no se pongan más de 50 palabras, que ya son muchas, y que las palabras estén separadas por coma espacio, ¿vale? Y en el description lo que pondremos será una breve descripción de nuestra página web. Más cositas. El uso de las CSS también es importante, ¿vale? Incluso os he puesto ese gag ahí en plan tipo important. ¿Por qué es importante? Porque de cara a una web semántica es muy interesante que nuestras CSS estén también orientadas a tema semántico. Quiero decir, intentar no poner elementos
muy descriptivos tipo texto blanco, texto azul, columna izquierda, columna derecha. Ese tipo de cosas no son aconsejables. Pero sí que podemos ayudarle a los buscadores y a las herramientas de búsqueda. Con el uso de las CSS le podemos ayudar, porque igual, por ejemplo, lo que el cacho de código que vamos a pintar es la descripción de un autor y nuestra clase podría llamarse Author Description. Con eso ya estamos diciéndole semánticamente que lo que viene después es la descripción de un autor, por ejemplo. ¿Vale? También es importante que en las CSS las tengamos bien definidas y que sean nombres de CSS medianamente legibles. O sea, que no pongamos un párrafo 1 derecha azul. Y vamos a intentar buscar nombres de clases que nos identifiquen lo que estamos intentando pintar. Si lo que queremos es reutilizar clases, intentaremos utilizar nombres de clases genéricos, como pudiera ser. Si lo que queremos es pintar un widget, pues que el nombre de la clase sea widget. Si lo que queremos pintar es un buscador, que sea buscador. Si lo que queremos es que todos los inputs de nuestros formularios sean exactamente igual, a la hora de realizar las CSS, en vez de centralizarlo por un nombre de clase, será colocar genéricamente esos inputs con CSS, ¿vale? Y que afecten genéricamente a todos los formularios, sin necesidad de que vayan ligados a una clase o a un nivel. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Pocos, Miguel? Bien, bien. 20 millones, pero sí, ninguna sí. que... ¿Cuál pasar? Ninguna que tenga una importancia tal, porque estos chiquitos Vale. todavía tenemos que ser... Yo lo insisto, hay que hacer un taller de usar Google, porque hay Vale, muchas cosas que perfecto. son básicas y las podéis buscar en Google. ¿Qué es SEO? Echar un ojo en Google lo que es SEO, ¿vale? Vale, Y perfecto. eso es todo. Si veis que hay alguna tal, me avisáis, ¿vale? Seguimos con lo siguiente. Las etiquetas semánticas. Vale, dado la nueva era que estamos viendo de HTML5, han generado o han surgido nuevas etiquetas HTML, ¿vale? Las nuevas etiquetas HTML que tenemos son, como por ejemplo, el header, el hgroup, el aside, el article, el section. Básicamente son un poco las que estamos hablando durante todos estos días. Con esas etiquetas lo que necesitamos es identificar correctamente a qué va asociado. Un header es un elemento de cabecera, un bloque de cabecera. No penséis que el header solamente es una palabra, un párrafo o una imagen. No, un header es un elemento por completo de cabecera. Bien puedas tener el logo, el menú, la barra de ayuda de idioma o la barra de selección de idioma, perdón, todo eso puede llegar a ser una cabecera. Pero es que ese mismo elemento header lo podemos llegar a utilizar dentro de nuestro contenido. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos pintando un detalle de noticia, nosotros en la noticia tenemos, lo típico que se suele tener es un título de noticia, una entradilla, una foto asociada a la noticia y el cuerpo de la noticia. Vale, en este caso, nuestro título y nuestra entradilla podría ser un elemento header, ¿vale? Más etiquetas, el article y el section. Existe muchísima controversia entre qué es article, qué es section. Los section van dentro de los articles y los articles van dentro de los section. Vale. El tema de los articles y de los sections surgieron por la cantidad de blogs que se estaban utilizando. Entonces, como hubo un boom de blogs, lo que se intentó crear fue una etiqueta que distinguiera qué era article, qué era cada uno de los artículos y cuáles eran dentro de esos artículos las secciones que tenían esos artículos. Con lo cual, nosotros tendremos articles y dentro sections. Pero no significa que no podamos poner section sin article. ¿Vale? Es un poco lioso, pero hasta que empecemos a utilizarlo de manera más corriente y veréis cómo en cada caso vais a aprender a distinguir cuándo poder usar una cosa o cuándo poder usar otra. Como nuevas etiquetas también tenemos... Sigues con la misma slideshow, ¿verdad? Etiqueta semántica. Bueno, vale, era por asegurar. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos los nav. Con los nav lo que vamos a hacer es describir, mejor dicho, dar a entender cuáles son los menús de navegación. Tan pronto puede ser el menú superior como pueda ser un menú lateral o un menú en el pie, como actualmente se está dando mucho, por ejemplo, en los footer
meter un montón de enlaces del estilo de ayudas, ayudas para el cliente, quiénes somos, localización, etcétera, etcétera, etcétera. Como etiquetas nuevas de HTML también podemos llegar a tener las nuevas que han surgido para formularios. Antiguamente solo teníamos los input type text que servían para insertar texto única y exclusivamente y teníamos los botones de enviar, de resetear el formulario o los de file que son para subir archivos tipo imagen o cualquier tipo de archivo, no solo imagen, perdón. ¿Vale? Entonces hay un montón de etiquetas que han surgido para poder dar cabida a toda esta web semántica que está surgiendo. ¿Vale? También existen los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque, como bien comentaba ayer, por ejemplo, Sandra, han surgido etiquetas de HTML que se utilizan sobre todo para temas de dispositivos móviles. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, podemos tener un formulario que, si nos fijamos, cuando nosotros hacemos clic en desktop, en un input, nos sale solamente, no nos sale, sino que se nos pone el marcador y nosotros escribimos en teclado, pero sin embargo ese mismo input en móvil igual nos saca el teclado numérico o igual nos saca el teclado texto o dependiendo de lo que le hayamos especificado nos saca uno u otro. ¿Cómo se consigue esto? Pues precisamente se consigue con las nuevas etiquetas de formulario que se han generado. Si por ejemplo en móvil lo que queremos es que nos saque el teclado numérico, en el input type, en el type especificaremos que sea number. Y en ese caso, en móvil nos va a sacar el teclado numérico. Tener en cuenta que no todas las funcionalidades de HTML5 funcionan ni para todos los navegadores ni para todos los navegadores de dispositivos móviles. ¿Vale? Hay una página web que os voy a decir más adelante que a mí me parece que está súper bien y que como referencia me parece que es para tener, que nos va solamente con decirle que atributo o qué etiqueta de HTML estamos buscando, nos va a sacar una tabla de resultados donde nos va a especificar qué soporta qué y hasta dónde. ¿Vale? Los microformatos, uy, me acabo de dar cuenta de los números de la izquierda, bueno, no pasa nada. Los microformatos, ¿qué son los microformatos? Los microformatos existen desde hace un montón de tiempo, pero apenas se utilizaban. Hoy por hoy se están empezando a estandarizar y a utilizar mucho más, y los microformatos son una manera de decirle a los buscadores y a la página que lo que estamos leyendo, pues por ejemplo, pueda ser una cita de calendario o ahora sobre todo que se están utilizando un montón el tema de eventos de calendario tanto para dispositivo móvil como para ordenador. Entonces, que él entienda que eso es un evento de calendario y te lo puedas guardar, por ejemplo, o que entienda que es una tarjeta de visita o una VCard y lo puedas leer de esa manera. Existen un montón de microformatos, existen el HATON, el HReview, son un montón que para ponerme a explicar ahora a todos podría llegar a ser un poco caótico, ¿vale? Pero que sepáis que existen, que existen y que se están empezando a utilizar cada vez más. Ahora cuando pasemos al código os voy a enseñar un ejemplo de microformato, ¿vale? Y como cuarto elemento para etiquetas semánticas, comentaros el tema de que tenéis que tener en cuenta también los lectores de pantalla, ¿vale? De cara a accesibilidad. ¿Con qué nos va a ayudar el tema de los lectores de pantalla? Vale, igual vosotros no estáis acostumbrados, pero yo he visto manejar a una persona invidente un portátil y me quedé completamente flipada. O sea, me quedé absorta de cómo son capaces de poder manejar tan bien como nosotros en un ordenador o leer una página web y saber navegar por ella única y exclusivamente con un lector de pantalla. ¿Por qué meto el tema de los lectores de pantalla o la accesibilidad en el tema de semántico? Porque si nosotros realizamos una página web semántica, la ayuda que les estamos ofreciendo a ellos para que sus lectores de pantalla lean correctamente la página web es increíble. Solamente por el hecho de codificar correctamente la página y que sea semántico, él va a saber navegar y va a saber moverse por la página web como si la estuviera viendo. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. ¿Vale? Vale, de cara a codificación. De cara a codificación. Y vamos a ir un poquito a ver si conseguimos sacarle chicha porque acabo de ver la hora y me acabo de asustar. Entonces, el tema de la codificación. ¿Se ve bien la pantalla? Tendrías que aumentar un poquito la fuente, sí. Sí, yo la veo bastante bien. Sí, ¿se ve bien o lo hago más grande el código fuente? Si puedes hacerlo un poquito más grande, mejor. ¿Me decís? ¿Ahí? Ahí. Perfecto.
Gracias. Vale, lo que yo os he preparado aquí ha sido un ejemplo muy pequeñito de lo que pudiera llegar a ser una web semántica, pero tenéis que tener en cuenta que, claro, que todo esto luego lo tenéis que heredar a los proyectos que vosotros estéis realizando. Entonces, lo que sería una estructura básica de un ejemplo completo de una página web sería, para que os hagáis una idea, os voy a cortar hasta aquí, ahí está. Sería esto que veis en pantalla. Solamente con esto ya tenéis una estructura básica de lo que sería una página web. A partir de aquí lo que vais a hacer es hacerla crecer para que funcione correctamente. Entonces, viendo la estructura básica, ¿qué es lo que tenemos? Lo típico, el title, el meta que os estuve comentando, los meta que os he comentado yo, el description, el keywords, el robot, que no os he dicho nada de él, pero con el robot lo que vamos a hacer es configurar un archivo robot.txt donde especificaremos a los motores de búsqueda por dónde pueden entrar y por dónde no pueden entrar, ¿vale? Esto, si buscáis más información, la vais a encontrar sin ningún problema. Luego definiremos nuestras hojas de estilo, que en este caso, por ejemplo, yo tengo puesta la hoja de estilos normal y corriente y la hoja de estilos para cuando sea el Explorer. Así consigo dar un poco de salida a los problemas que puedan surgir en el Explorer 7, en el Explorer 8 o incluso en el Explorer 9, que os puede sonar un poco raro, pero hoy por hoy, dependiendo del cliente o del usuario objetivo al que nos estemos orientando, igual tenemos que dar soporte a estos navegadores. Después especifico una hoja de estilos para cuando yo voy a dar al botón imprimir, ¿vale? Por si quiero algo en concreto que salga o quiero algo concreto que no salga. Luego cargaremos nuestra librería de JavaScript para que funcionen nuestras etiquetas de HTML5, que esto es súper importante porque si no, en algunos navegadores no se van a renderizar, y nuestro favicon. Y ahora viene la chicha, el asunto, ¿vale? ¿Qué es lo que os he puesto aquí? Un poco de etiquetas básicas y una de microformatos que os he dicho que os iba a enseñar. Vale, nosotros tenemos un header, un article, una site y un footer. Si nos vamos a nuestra página, no sé si habéis utilizado el Firebug alguna vez, pero es lo mejor que ha podido inventar Firefox. Sinceramente, no sé cómo podíamos codificar antes sin esta herramienta. Y entonces, nosotros aquí tenemos nuestro header, nuestro article, nuestro site y nuestro footer, ¿vale? Dentro de nuestro header os voy a hacer la letra más grande para que la podáis ver perfectamente. Gracias. También, por si acaso. Dentro de nuestro header tenemos... No, simplemente te di las gracias por hacerla mayor, la letra. Ah, vale, perfecto. Se ve mejor, ¿no? Sí, sí. Vale, Eso también genial. se puede hacer con Dentro Chrome, de sí, nuestro header... efectivamente. También existen herramientas Sí, para en Chrome inspeccionar también código en existe. cualquier navegador. Incluso en Explorer también las hay. Efectivamente, incluso Safari. Lo que sí es cierto que al final te acostumbras a con lo que trabajas. Y yo llevo muchísimos años codificando con Firefox. Entonces, para mí es muchísimo más intuitivo esta herramienta que, por ejemplo, la de Chrome, que no estoy acostumbrada, o la de Explorer, que tampoco estoy acostumbrada, y la de Safari tampoco. ¿Vale? Vale, dentro de nuestro header tenemos un H1. Si os fijáis, hay un atributo algo raro. Este atributo se ha creado a raíz del HTML5. Son atributos propios que se pueden meter dentro de nuestra página y que lo que van a hacer es añadir un poco de semántica a nuestra página web. Nosotros podemos especificar el tipo de data o podemos decirle data attribute o cualquier elemento que nosotros creamos que va a añadirle más semántica a nuestro código. ¿Vale? Este sería nuestro header. En nuestro article, que sería nuestro contenido, he definido un section y si os fijáis aquí hay otro header. Con lo cual, lo que os comentaba antes, tenemos dos headers. Uno que es header de cabecera y otro que es header, pero cabecera de nuestro contenido. Dentro de nuestro header tenemos un hgroup, que es un grupo de elementos de cabecera, y en este caso tenemos el H2 y el H3. Nosotros podríamos añadir, a ver, ¿dónde está? Aquí. Nosotros aquí ya podríamos añadir el resto, el resto de elementos que nosotros quisiéramos para nuestra página. ¿Vale? Elementos P, elementos de listado, lo que a nosotros nos interesase.
Me lo están preguntando y llevan razón. Solamente para decirle que el H-Group está ya excluido. Sin embargo, pues si lo usamos es como un div normal, tampoco pasa nada, ¿vale? Sí, también es cierto que sí que está excluido, pero se sigue utilizando muchas veces. Entonces, yo quería enseñarles que también se puede seguir utilizando y que no va a pasar nada, ¿vale? De hecho, aquí arriba me he apuntado, para que no se me olvide, los elementos de Precat que existen actualmente. Tenemos un listado, por ejemplo, en SitePoint, que me gusta mucho como web de referencia. Tenemos todos los elementos que están de Precat, incluso las propiedades no estándar de los elementos, ¿vale? Aquí tenemos un montón, pero podemos ver más. Entonces, les tengo aquí añadidas, que se me había colado por ahí. Vale, tenemos los elementos de listado. Como elementos nuevos tenemos el aside, que es para que él entienda que hay una barra lateral, donde he metido un nav, lo que os decía de la clase widget. Es decir, que aquí en el aside tenemos nuestro nav con un nube de etiquetas, va a ser nuestro widget, y dentro tengo su título y el montón de enlaces que va a hacer referencia a cada una de las etiquetas, por ejemplo, que nosotros tuviéramos en nuestra web. Más cositas. En el footer, si os fijáis, tengo un UL con unas clases un poco raras. Vale, estas clases están estandarizadas como microformato, es decir, que el navegador va a entender que cuando yo pinto esto, lo que estoy pintando es una carta de presentación que lleva sus propias clases predefinidas. Tenemos el VCAR, tenemos el FN, el given name, el additional name, entonces el ORG. Entonces, si os fijáis, las clases hacen referencia al contenido que lleva esa clase. El given name es Guillermo y el additional name es García, con lo cual ahí ya le estamos especificando cuál es el nombre y el apellido. Y el org, en este caso, es la empresa en la que trabaja o la organización en la que trabaja. Con lo cual es súper importante, como os he dicho antes, que las clases estén completamente bien definidas y que sean semánticas, porque nos va a ayudar a que solamente con esto el navegador ya sepa que ahí se está pintando una tarjeta de visita, por ejemplo. De tanto utilizarlo se ha terminado haciendo estándar y de ahí viene que esto sea un microformato. ¿Vale? Vale. No sé si queréis ver, ¿hay alguna preguntilla por ahí? Sí, por ejemplo, ¿de dónde sacas las clases estas que utilizas, ADR y todo eso? ¿Hay alguna referencia que utilices tú para microformatos? Sí que hay una referencia que yo utilizo para microformatos. De hecho, espera, porque siempre estoy igual. Hay una que es súper conocida. Bueno, de por sí en Wikipedia tenemos uno de microformatos, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí, que es incluso de microformatos propio en la página web, que es microformats.org, viene, de por sí vienen los artículos nuevos que van saliendo sobre si se han creado nuevos microformatos o no, ¿vale? Y cuáles son los microformatos existentes. Lo que os decía antes, por ejemplo, el hcalendar para el tema de eventos y calendarios, el hcard, entonces te viene todo descrito, lo único que hay que hacer es seguirlos, ¿vale? Aquí tenemos el hcalendar, el hcard, te explica para qué está asignado o para qué se supone que se tienen que utilizar ese tipo de elementos, y aquí te viene descrito cómo utilizarlo y cuáles son los atributos de cada una de ellas, ¿vale? Genial. También del lado de microformatos tenemos los roles. A ver si encuentro la primera. Bueno, ahora os enseño el tema de los roles. Existen con la Wire Area, lo que se han creado ha sido unos roles, ¿vale? Que es muy parecido al tema de microformatos y son para dar a entender que cuando estamos pintando nuestro código, qué es cada cosa. Si, por ejemplo, estamos pintando un libro, que la web sepa qué es la portada del libro, cuál es el título, cuál es la descripción, cuál es su precio, a qué editorial está, con qué editorial está editada, etcétera, etcétera. Con lo cual ya hay un montón de información preestablecida y estandarizada para poder codificar las páginas, ¿vale?
Entonces, yo creo que un poco así, en plan resumen y a grosso modo, lo que os puedo explicar de web semántica es esto. Es, como resumen, que tengamos en cuenta, espera un segundito, ahí, que tengamos en cuenta a la hora de hacer una web semántica que hay que saber especificar, hay que saber identificar correctamente qué es cada cosa. Cuando es una tabla, una tabla. Cuando es una imagen, cuando es un listado, ¿vale? Y también hay que saber identificar si podemos y existe los microformatos asociados a esos contenidos que nosotros estamos pintando, ¿vale? Con lo cual, no es solamente codificamos, programamos 2 palmadas y le decimos, ahora ya lo tienes listo. Creo que hay que poner un plus por nuestra parte para poder hacer que nuestros contenidos sean completamente semánticos. Lógicamente, muchas veces, por no decir todas, no disponemos de tiempo suficiente en nuestros proyectos como para poder dar ese plus de nosotros para poder meterlo dentro de nuestra página. Pero sería lo ideal, sería la utopía, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con eso, así en plan de resumen y a modo de respuesta a lo que es una web semántica, ¿vale? ¿Alguna Muy bien. preguntita? Las que quieras. Las hay, yo creo que hay 50 por minuto. Oye, no, primero felicitarte, muchísimas gracias, Zuriñe, ha estado genial. Nos están pidiendo muchísimos momentos de la charla que nos pases las diapositivas, que nos pases el ejemplo. Me lo haces Sí. llegar, por favor, y así yo lo publico en Sí. desarrolloweb.com. Perfecto. Y yo os pasaré el enlace, así como también os anunciamos la disponibilidad del vídeo para quien no lo pudo ver en directo o quien lo quiere volver a ver. Bueno, la verdad es que es eso, lo complicado es seleccionar preguntillas. Sí, imagino que sí. Bueno, nada, lo único, daros las gracias. Al final he conseguido que entrara todo en una orilla. Daros las gracias. Cualquier pregunta, lógicamente, aparte de tenernos como profesores en Escuela IT, en el curso largo que se va a realizar, también tenéis mi Twitter. Si puedo, os voy a contestar. Si puedo, no porque quiera, sino porque si tengo tiempo, os voy a contestar a todo lo que me preguntéis, ¿vale? Recordaos nuevamente el curso grande que sí que se va a realizar, el curso completo, donde yo voy a formar parte y voy a hablar sobre todo de temas de CSS, que es un poco lo que aquí he intentado meter cortamente para que saliera un poco a escena y las buenas prácticas que hay que realizar con temas de CSS, con lo cual explicaré cuándo IDE, cuándo clase o cuándo puedo utilizarlo, ¿vale? Y nuevamente gracias por darme la oportunidad de que me escuchen. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Vamos a ver, ¿podrías aclarar un momentillo más de nuevo el código ese? ¿Qué parte es la que utilizas el microformato? El microformato que Sí, utilizas claro, además es un microformato de tarjeta de visita, un VCard. Sí, mira, Es el código. si nos remitimos a la wiki del VCAR que os he enseñado antes, del HCAR, mejor dicho, voy a intentar hacer esto más grande para que lo veáis perfectamente. Ahí mejor. ¿Vale? Ahora, sí. Si os fijáis, aparecen un montón de elementos, que son todos estos de aquí, y aquí viene explicado qué es lo que hace cada nombre de clase. Es decir, si nosotros ponemos FN, hace referencia al nombre y normalmente suele ser requerido. La N a un nombre estructurado. Tenemos la posibilidad de poner un nickname, una organización, una foto, una URL, un email, un teléfono, un address. Si nos vamos al microformato que yo os he pasado, tenemos el VCAR que está especificando que es un microformato de tarjeta de visita. Tenemos el FN y el N, es decir, que en este LI lo que va a aparecer es, según esto, el nombre y el nombre estructurado. El given name y el additional name, que es el nombre y el nombre estructurado, ¿vale? Y el org, que es la compañía o la organización, company or organization, ¿vale? En ADR, según esto, es address. Dentro de ella, lo que tenemos es la dirección estructurada en base a los atributos que ellos tienen. Es decir, street address, locality, region, postal code, country name. Street address, locality, region, postal code, country name. Entonces, es seguir un poco
la estructura que nos está dando aquí. ¿Vale? En este ley, ¿qué es lo que tenemos? El teléfono. Y aquí le especificamos el tipo de teléfono, de trabajo y el value del teléfono. Este. Aquí tenemos la URL. ¿Qué tipo? Tipo de trabajo y el value sería el siguiente. Con lo cual, nosotros en una tarjeta de visita podemos meter un montón de atributos. Si os fijáis aquí hay un montón. Tenemos node, tenemos category, tenemos birthday, un montón de cosas que podemos añadir y que están estandarizadas. El microformato está en base a esto. Si os soy sincera, la primera vez que yo vi esto dije que esto va a funcionar, pero de verdad esto lo va a entender. Y al final resulta que lo terminas utilizando casi por inconsciencia. Aprendes cómo va y es como decir 2 más 2 son 4. En un primer momento igual no lo entiendes, pero cuando empiezas a contar con los dedos dices, ostras, pues sí, son 4, pues esto va igual. ¿Vale? Muy bien. Y luego los estilos Un poco CSS, la tú los explicación. aplicas sobre las mismas clases que estás utilizando los microformatos, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Lo que intento es hacer las clases que se puedan reutilizar. Entonces, en vez de generar nuevas clases, lo que hago es directamente atacar sobre las clases que se están generando con el microformato. Ujú. Oye, Y así no tengo que nos preguntan reescribir dos también, veces. disculpa, Sí, sí, dime, dime. nos preguntaban cómo aplicar semántica a una plantilla que nos venga dada en un CMS o que hayamos descargado a lo mejor en un CMS. No Vale, podéis. voy a intentar explicar eso súper rápido. Cuando nosotros descargamos una plantilla de CMS tenemos el hándicap de que es un CMS. Quiero decir, el CMS tiene bloques de código establecidos que nosotros podemos modificar o podemos no modificar. Si tenemos o sea, sabemos manejar el CMS que estamos utilizando y podemos atacar a su propia API, a su propia programación y podemos modificar esos bloques de código, lo que haremos será intentar modificar esos bloques de código para que semánticamente nos valgan. Pero lo importante es primero evaluar si el coste de todas esas horas que vais a echar modificando esos bloques realmente os va a rentar. Eso por un lado. Y por otro, si vuestro jefe os va a dejar echar esas horas para que podáis modificar esos bloques de código. Esa es otra. ¿Vale? Entonces, estamos muy limitados. Cuando utilizamos un CMS, normalmente lo que se hace semántico es lo que nosotros programamos, como muchísimo. Y si programamos algo, porque si lo que estamos haciendo es instalar una plantilla, como por ejemplo puede ser un tema para un WordPress, ahí es que no tocamos absolutamente nada de código. Entonces, la semántica la dejamos en manos del CMS, en este caso del WordPress. Si queremos que nuestra página web sea semántica, sí o sí vamos a tener que meterle mano, ponernos guantes de cirujano hasta el codo y meterle mano al código del WordPress, no queda otra. ¿Vale? Muy bien, Daniel, ¿qué ibas a decir? Nada, que eso, que la verdad es que con una plantilla pues no podemos hacer, es una plantilla. Lo que estamos descargando es lo que ha hecho otro, lo que ha hecho Ciruño básicamente. Si queremos cambiar algo, lo que tenemos es que yo recomendaría crearla de cero, tampoco es tan complicado. Al fin y al cabo es HTML y CSS, ¿no? No, sí, está claro. Sí, a ver, si podemos llegar a utilizar un CMS y utilizar la potencia de un CMS de cara a cuando entreguemos a nuestro cliente el proyecto, no tengamos que realizar un mantenimiento o que sean las 11 de la noche y nos llame y nos diga, es que he subido una cosa y lo ha roto todo y tal y cual. Vale, si lo que queremos es evitar eso y para eso precisamente implantamos CMS, está muy bien que implantemos CMS, pero que al ser posible sean reescritos por nosotros. Hoy por hoy se lleva muchísimo lo de no, montame un WordPress que eso me sale barato, que ponemos un tema y ya está. Pero es que al final lo barato termina saliendo caro, porque una plantilla es una plantilla. Si lo que queremos es que sea semántico, que lleve a cabo objetivos que nosotros tenemos para nuestra página web, sí o sí le vamos a tener que meter mano. Eso es algo impepinable. Sí, nos preguntan qué es un CMS, es un sistema de gestión de contenidos. WordPress, Joomla, Drupal, Umbraco, Magento. hay cientos de CMS en el mercado
y los utilizamos para poder gestionar el contenido de una página web. No hacemos una página web con un contenido estático que está ahí escrito directamente en un archivo, sino que ese contenido se carga a través de una herramienta que es el CMS y se visualiza en la página web. ¿Y cómo se visualiza? En función de la plantilla que utilicemos. Que es lo que decimos, que las plantillas se pueden descargar y en ese caso pues estás descargando el trabajo de otro. Ya lo puedes editar, pero vas a tardar a veces más tiempo para editarlo que el tiempo que a lo mejor te llevaría empezar desde cero. Bueno, ¿otros ejemplos de microformatos que nos puedas apuntar, Zuriñe? Sí, claro. Bueno, a ver, de por sí, de memoria, yo no me lo sé, pero yo no conozco a nadie ni siquiera que se lo sepa. Quiero decir, Claro. sabemos que existen, sabemos que están ahí y cuando tenemos que aplicarlos, normalmente nos vamos al manual, vamos a decir, ¿vale? Porque intentar saber esto de memoria es un poco locura. Entonces, como de los más conocidos, aparte de la tarjeta de visita, como os comentaba antes, ¿vale? De los más conocidos tenemos, a ver que llegue aquí. Tenemos el H-Calendar, que es para calendarios y eventos, ¿vale? A ver si lo agarra, aquí está. Entonces, lo que da a entender es un poco qué describe el evento, pues su resumen, cuándo empieza, dónde va a ser, podríamos especificar incluso cuándo termina, aquí está. Cuando termina, podríamos especificarle una URL si lo que queremos es que vaya una página web asociada. Por ejemplo, imaginaos que nos apuntamos al evento de cursos de Escuela IT y queremos que aparte también nos diga su URL para saber en todo momento cuál va a ser el programa del curso, cuáles son los ponentes que existen, tal. Pues podríamos meter, por ejemplo, una URL, ¿vale? También podríamos añadir latitud y longitud de cara a localizar si el evento fuera en un sitio concreto y no algo online. Con lo cual queda un poco a la mano de lo que queramos hacer. Existen también, por ejemplo, para temas de blogs y todo este tipo de cosas, un microformato que es para los tags y es relacionado con los tags y entonces él entiende que esto es un tag y que solamente con esto ya estamos añadiendo microformato, o sea que no es necesario montarnos un esquema tremendamente grande de clases ni nada por el estilo, ¿vale? También Es existe simplemente el utilizar rel las no clases follow. adecuadas, ¿no? Dime. Simplemente utilizar las clases o los atributos adecuados Claro, para que se efectivamente, es identifiquen estas que cosas. Oye, ¿y, dime. ¿y por qué esto es bueno para SEO? Algunas preguntillas ahí. SEO, posicionamiento en buscadores. Porque ¿Por qué esto es bueno ayuda para a que SEO. Google nos considere mejor? Pues porque Google tiene configurado su araña o su motor de búsqueda de una manera en concreto. Si nosotros, en vez de imposibilitarle que entre a nuestra página web, le abrimos todas las puertas, entrará hasta la cocina. Con eso conseguiremos que nos posicione de mejor manera. Ojo, que nos posicione naturalmente de mejor manera, ¿vale? Tener muy en cuenta esto de naturalmente. No es lo mismo a que tú pagues porque te posicionen, que lógicamente vas a aparecer en los primeros resultados, a que te posiciones de una manera natural. Entonces, el hecho de que nosotros le abramos las puertas, ¿cómo se las abrimos? Pues diciéndole cuando un elemento de encabezado es un encabezado, cuando un elemento destacado como un strong es un strong con su etiqueta propia, cuando un elemento es una itálica, cuando todo este tipo de cosas, él tiene un algoritmo, que yo no lo desconozco, si no, no estaría trabajando aquí, él tiene un algoritmo que lo que hace es entender esas etiquetas y colocarte de mejor manera en su buscador, vamos a decir. No os lo puedo explicar de otra manera, porque necesito que tengáis fe en mí. Yo os digo que así se posiciona mejor la página, porque entiende mejor cada una de las etiquetas que nosotros le estamos sirviendo a ese robot de búsqueda, ¿vale? Si lo que estamos haciendo, por ejemplo, existe una de las etiquetas, uno de los microformatos, perdón, que existe, aparte del rel tag, es un rel no follow. Normalmente se utiliza para enlaces. ¿Qué es lo que hace el nofollow? Lo que le estamos diciendo es que no queremos que ese enlace sea seguido por nuestro motor de búsqueda. O sea, que cuando la araña de Google, por ejemplo Google, digo Google como pueda ser Yahoo, pueda ser Bing, pueda ser cualquiera, ¿vale? Cuando la araña de Google entra por nuestra página web y renderiza la página web que le estamos sirviendo, si encuentra enlaces que son nofollow, él lo que va a entender es que no tiene que Yo he seguir. perdido...
Turiñe. ¿Soy el único? No, yo la escucho bien. Si no me decís, ¿eh? Está perfecto, es Daniel. Vale, vale. Entonces, tenemos el no follow. Lo que vamos a dar a entender a nuestra araña es que no queremos que siga por ahí. Con lo cual nosotros también podemos cortarle puertas. Pero si lo que hacemos es escribir el código, yo qué sé, en plan así a lo bruto. Imaginaos que codificamos una página y la codificamos entera con tablas. Lo que estamos haciendo es como si cuando fuéramos a entrar a nuestra casa hubiera barricadas por todas partes. Exactamente lo mismo. O sea, es como si tuviéramos que hacer, no es lo mismo correr 100 metros lisos que 100 metros valla. Pues esto va igual. Si nosotros dejamos todo el terreno limpio y dejamos que entre hasta donde él quiera entrar, nos va a posicionar de mejor manera que si lo que estamos haciendo es cerrarle puertas o ponerle vallas. ¿Vale? Sí, sí, efectivamente. Decía un ejemplo ahí que es interesante, lo que tú decías antes de los ciegos, lo podemos aplicar también a Google. Google lo podemos entender como un usuario ciego, el cual tiene que Sí, 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 guiarse sí. por toda esta semántica que hemos visto, no solo la semántica de los Efectivamente. microformatos, de saber qué es cada cosa que esté ahí en una etiqueta, sino la semántica de saber, pues bueno, esto de aquí es un encabezamiento, esto de aquí es un pie, esto de aquí Efectivamente. es una lista de elementos, y ahí está Efectivamente. lo que volvemos al inicio, ¿no? Que sea importante que las personas que nos dedicamos a escribir el HTML conozcamos las etiquetas y sepamos en qué entorno, en qué ambiente, en qué caso debemos utilizar cada una con respecto a qué, no a cómo se ve dentro del navegador, porque una etiqueta, Efectivamente. incluso dos etiquetas diferentes pueden verse de la misma manera, sino a lo que significa para que la gente cuando entre con problemas de visión o un buscador cuando entre y quiere entender tu página para saber de qué estás hablando y posicionarte en cuanto a unos términos, pues todo ese tipo de máquinas o de personas incluso también, ¿no? Porque también ayuda a las personas, sean capaces de entender mejor lo que tú estás escribiendo en tu código HTML. Efectivamente. Yo, mira, yo llevo toda la experiencia que tengo es como programadora de front y hoy por hoy, después de los años, lo que me he dado cuenta es de que al final en cada página web se va un cachito de ti, vamos a decir. Yo les suelo decir que lo que publican son mis niños, ¿vale? Entonces, se va un cachito de ti, ¿por qué? Porque cuando tú estás escribiendo el código de la página, no estás escribiendo como un robot div, id, header, aside, no sé qué. No, lo que estás haciendo es, vale, yo entiendo que esto es es un elemento, un header. Y dentro del header yo tengo esto y esto. El ejercicio que yo suelo realizar incluso cuando estoy programando es, vale, realizo, por ejemplo, normalmente lo primero que realizo es la home, el index, ¿vale? Y una vez yo he terminado de programar el index, lo primero que hago es solamente codificar, o sea, no meto nada de CSS. De tal manera que cuando yo abro mi HTML en mi navegador, lo que hago es intentar leer la página y ver si se entiende. Entonces, es un ejercicio muy bueno de cara semántica, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú cuando cargas una página web sin estilos, tú ves, a todo el mundo nos ha pasado, incluso sabemos cómo se ve todo como súper plano, que es lo que se estaba enseñando en el ejemplo. Entonces, yo lo que intento es que leyendo de arriba a abajo, saber exactamente a qué está haciendo referencia la página. O sea, en todo momento entender qué es lo que estoy intentando transmitir con el código que tengo. Y el CSS ya vendrá después. Al final nosotros lo que tenemos que intentar es separar por completo la capa HTML de la capa diseño. Ya no solo de cara a un mantenimiento o de cara a que el cliente no le dé por cambiar su identidad corporativa y de rojo pase a verde o de rojo pase a azul. No, de cara a que si yo quiero poder cambiar cualquier cosa de mi HTML en lo que es en el código, lo pueda cambiar sin que tenga que afectar, sin que tenga por qué afectar al CSS y al revés. Es decir, que no porque yo ponga un CSS significa que mi HTML tenga que verse de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, yo como ejercicio lo que suelo hacer es eso, es yo codifico mi página, lo primero que hago es sacar todo el HTML, poner todo el HTML al fuego, renderizar, o sea, abrir mi página en un navegador y leerla. Y decir, vale, ahora se entiende. Pues ahora entonces me pongo con las CSS y me pongo a codificar, a vestirla, a ponerle colorines, como digo yo. ¿Vale? Ese es el ejercicio que yo suelo realizar con todas las páginas que hago.
Claro, Con ahí todo. está. Eso es una tarea que nos tenemos que apuntar todos y que forma parte, debería ser un código de conducta o ética del Sí, no, profesional que no, se es dedica como un a manual, hacer. efectivamente, o sea, es como, no sé cómo decirte, como las reglas antes de, no sé, de levantarse, pues igual. Voy al baño, me lavo la cara, me lavo las manos, y pues yo creo que tendría que ser exactamente igual. Claro, como un médico cuando te atiende, pues tiene un código de conducta o cualquier profesión seria, pues no sé, los diseñadores también deberíamos tenerlo. A veces ya luego esto ya nos podemos poner a discutir, digamos, cómo un cliente va a valorar que tú has utilizado los microformatos, que no, que tu web es semántica, que tal. Bueno, igual él no es capaz de verlo, pero tú, como profesional responsable, debes eh, debes hacerlo, debes tenerlo en cuenta y además tenemos que saber vendernos nosotros mismos también en el caso de que, bueno, que a lo mejor tu cliente no sea muy consciente, pues por lo menos le informas, mira, esto se ha hecho con estas características, con estos estándares, respetando tales y Efectivamente. tales normas que se utilizan en lo que es el HTML5 y eso es pues yo qué sé, ahí indica que ese profesional pues eh, por lo menos está intentando hacer las cosas bien como se debe, ¿no? Sí, no, yo Eh, suelo, por ejemplo, suelo poner el símil de, que por favor que no se ofenda a nadie, que no va con símil de ofender ni nada por el estilo. Pero el símil que yo suelo poner, por ejemplo, es un camarero. Tú, un camarero de por sí, normalmente le dejas propina cuando se ha portado bien, entre comillas, o sea, cuando realmente ha realizado su trabajo como lo tiene que realizar. Sin embargo, cuando no lo realiza o no está pendiente de ti o has levantado la mano y justo ha girado la cara para el otro lado, cosas por el estilo, como que te molestas, ¿no? Nosotros como programadores es muy difícil demostrar que lo que hacemos lo estamos haciendo, pues porque la gente no es consciente de una página web, si eso son cuatro cosillas, lo pones ahí y si el amigo de mi hijo lo hace, si ya sé cómo va, pero realmente cuando eres programador y metes tantísimas horas y realmente quieres ser bueno y quieres ser destacable, estas cosas las tienes que dar a conocer a tu cliente, o sea, es decir, le tienes que decir, que sepas que te voy a hacer esto, pero que el hacerte esto y el que lleve tantas horas implica que va a ser mejor. Entonces tienes como una forma de aprender a venderte, que es un poco lo que tú decías, a venderte correctamente, porque es que si no estás vendido. Exactamente. Pues muy bien, cerramos por aquí. Muchísimas gracias, Suriñe. Ha sido un Nada, placer vosotros. tenerte con nosotros y yo creo que también para todo el resto de los compañeros. Hay una persona que nos preguntaba un montón de veces qué es el XML que está puesto justamente debajo del doctype. ¿Se lo puedes comentar rápidamente Sí, por para supuestísimo. cerrar, Mira, antes de cerrar? entiendo que es esto de aquí, ¿no? A ver, sí, efectivamente. Vale. El XMLNS lo que está diciéndole es de dónde tiene que coger la descripción de la página, ¿vale? Para que la entienda. Es como la definición básicamente es como la definición del código que va a leer para que el navegador sepa qué es lo que está leyendo. El lang en este caso está puesto a español y el XML lang también a español. Esto lo que va a especificar es el idioma de la página que se está sirviendo. Nosotros, por ejemplo, podríamos poner inglés, podríamos poner español, podríamos poner cualquier idioma que esté dado de alta dentro de las especificaciones de la W3C. Muy ¿Vale? bien. Eso es lo que significa. Oye, bueno, pues vamos cerrando por aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo. Habéis estado con nosotros. Ha sido un placer enorme teneros en esta sesión. Y gracias, Zuriñe. Mañana estaremos con Daniel Martínez Huacos en una sesión ya para meternos en temas de diseño, en lo que es el CSS. Y continuaremos pues todavía con otras clases dentro de lo que es el curso gratuito de HTML5 y luego un curso pues completísimo, ya de 5 semanas de duración, en el cual pues nos metemos en todo esto pues con muchísimo más detalle en cada una de las Los clases. cabrones me preguntan si voy a dar luego el design a yo. Las desgraciadas no me quieren dejar dormir, tío. No, lo haremos las dos cosas a la vez. Design.io lo haremos a la vez que la clase en directo. O si tú quieres, luego del webinar podemos irnos y hacer un hangout de preguntas y respuestas. Si hay, y si las personas quieren, y Daniel también se ofrece, pues nosotros encantadísimos. Pero bueno, eso ya será mañana. Os invitamos a estar con nosotros, a seguir aquí en desarrolloweb.com y Escuela IT.
De todas maneras sí que nos quedaremos porque es una cosa que le digo yo a todos los que están empezando a aprender es olvidaros de tener vida social si queréis dedicaros a esto. Olvidaros de todo, olvidaros de salir y de nada. O sea, ya olvidad, si queréis, eso ya va. Mis amigos sois vosotros para que os hagáis una idea. Asumirlo desde un principio va a ser más sencillo, hacedme caso. Muy bien, pues muy bien. Detenemos la grabación por aquí. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta mañana.